video de fútbol, así es, este canal que se llama Desde las Gradas MX, que tiene tops bastante interesantes. La neta me llamó la atención y pues vamos a ver este que se llama ¿Qué fue de estos canteranos de Pumas que fueron olvidados? Ahí en la miniatura está la Cobra Mendoza, el Pollo Salívar y Carlos Gutiérrez. A los tres jugaron en Pumas, tuvieron una etapa pues más o menos bien y después quedaron en el olvido. Así que vamos a ver de qué trata, qué otros canteranos creen que puedan estar y pues toda la cosa. Ok, esto va a ser para un canal de fútbol que es el de Basing Food, así que ya saben, voy a estar subiendo esto de contenido a Basing Food. Suscríbanse porque acuérdense que si llegamos a los 1000 suscriptores, voy a sortear un balón del mundial que es la Trionda. Así que ya saben, Peña, suscríbanse para que podamos llegar a esa meta y se pueda hacer ese torneo, ese sorteo que va a ser para toda la República Mexicana solamente, ¿ok? Así que pues ya saben, este tipo de reacciones también lo hago en mi canal de kik.com/Basing, que le más descripción, al igual que hizo cada cuando directo en mi cuenta de Instagram, que es esta mera, @soybasing. Aquí va estando todas las actualizaciones de qué se va a hacer y toda la cosa, pues ya saben, ¿ok? Lo que les guste, Un balonzototote del mundial ototote. Un balonzototote del Mundiandolotote, efectivamente. Vamos a darle, Peña. Gracias por todo el apoyo al Estos canal son este 10 año. promesas Y mexicanas sé de la que vamos a crecer esta familia más. Efectivamente, Nos ojalá, vemos en primero Dios. 2026. Primero Dios, Peña, primero Dios. Gracias, Héctor, te quiero mucho. Vamos a darle, Peña. Estos son 10 promesas mexicanas de la cantera de Pumas que fracasaron. Jugadores que tuvieron la oportunidad de brillar, pero Dios, qué malo era Ricky Galindo, Dios. entre lesiones, falta de minutos o simples errores, terminaron olvidados por la institución y por la afición. En el puesto número 10 está Roberto Ramírez, un centrodelantero que Yo creí que Roberto Ramírez iba a tener nivel para estar como el próximo delantero de Pumas, güey. Porque no era malo, tenía calidad para ser muy, muy veloz. desde la temporada 2011 comenzaba a llamar la atención en la cantera de Pumas. Con la sub-20 jugó 99 partidos y anotó 42 goles, números que lo perfilaban como uno de los 9 más prometedores para el futuro. Debutó en el primer equipo en la temporada 2013-2014, donde disputó 3 partidos y marcó su primer gol como profesional. Promesas fallidas de los Pumamadas. Efectivamente, promesas fallidas. Lo malo de este güey es que fue por temas externos, no tanto a su nivel de juego. Ante Cruz Azul. En el torneo siguiente vivió su mejor momento. Anotó el mejor gol de su carrera ante el América para el 3-1 definitivo. Y sumó ¡Qué golazo, ¡Qué golazo! otros 2 tantos frente a Guadalajara y Cruz Azul. A pesar de no ser titular constante, poco a poco comenzaba a ganarse un lugar en el cuadro universitario. Pero su caída no El vino Basing dentro de con la cualquier mamada que diga el chat. Efectivamente. Efectivamente. cancha, sino fuera de ella. Roberto cometió lo que para muchos fue su peor error, decir una verdad incómoda del fútbol mexicano. En una rueda de prensa acusó al visor del Pachuca, Ángel Coca González, de pedirle 10,000 pesos para poder debutar con los Tuzos. La declaración generó polémica, molestia y, según se dice, consecuencias. Y suscríbanse al canal de Basing para llegar a los 10k subs y Basing Food para el 1k y realizar el sorteo nacional. Gracias, Héctor. En ese momento fue relegado solo a encuentros de la Copa MX y regresó a la sub-20 mientras su rendimiento comenzaba a bajar. Bien, bro. Pobre güey. La neta, gracias a él empezó a hacerse más eco el tema de que cobraban para debutar, que pues es una realidad. O sea, por ejemplo, en el caso de la cantera de Pumas, fíjense qué tipo de jugadores han debutado. Vean el apellido y vean más o menos de dónde viene, sea una promotora, sea el hijo de algún personaje importante dentro de la UNAM o de los Pumas. O sea, llama mucho la atención cómo han estado falleciendo, en decaída la cantera, y pues ahora sí que antes tenías jugadores buenísimos para calidad de primera división, ahí Pumas, y pues ahora pues de 5 que salen, 1.5 sale. Hola Piolín, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Para la temporada 2015-2016 fue cedido al Coras de Tepic, donde jugó 13 partidos con un gol y una asistencia. Posteriormente pasó a Celaya, El Cremín estuvo anotando cerca de apenas 2 debutar goles al Chile por tener varo, pero no le supo. No sé, ahí sí no sé, güey, ahí sí no sé. en 9 encuentros. Desde el 2018 no sabe nada de Roberto Ramírez en el fútbol profesional. Un delantero que brilló rápido, pero que por temas extracancha terminó apagándose y retirándose a temprana edad. En el número 9 está Verga, cómo me dolió lo de Ángel Rico, mi Tricky Boy. No, este sí me dolió mucho. Ángel Rico, un futbolista con que todavía forma parte del cuadro universitario,
Pasó de ser un jugador recurrente a convertirse prácticamente en un futbolista olvidado. Ángel debutó en la temporada 2024-2025 ante León en la Liga MX y en su segundo partido consiguió su primer gol frente a Juárez. Ese torneo fue importante para él. Que tenía llegada, tenía toque, corría mucho, hacía mucho sacrificio a la hora de recuperar balones, pero físicamente no le daba. O sea, se quería poner al tiro con defensas que le sacaban una cabeza y media y no podía. No. Tiene que meterle mucho a tema de, pues ahora sí que ponerse mamado porque si no, no va a poder. Johnny resuelve. Johnny. Disputó 12 encuentros y sumó más de 550 minutos, mostrando cosas interesantes como extremo, desequilibrando por las bandas y perfilándose como un canterano con futuro. A inicios del 2025 todavía tenía participación, pero todo cambió tras la salida de Gustavo Lema y la llegada de Efraín Juárez al banquillo. Con el nuevo cuerpo técnico, su actividad, al igual que varios canteranos, se redujo al mínimo. Pasó de jugar más de 760 minutos en sus primeras 2 temporadas, a apenas disputar 4 partidos y 64 minutos en la temporada actual, siendo relegado de nueva cuenta a las fuerzas básicas. Muy pocos minutos para un futbolista que tiene el potencial para al menos ser un revulsivo constante en el primer equipo. No, y pues al parecer en este torneo no va a jugar nada, no va a jugar ni madres. En el número Basing, se nos fue el chaparro, en paz descanse. ¿En serio se fue? Es neta. ¡Ay, Dios! Tenemos un pinche bodrio de jugador, Dios santo. 8 está Ricardo Galindo, un defensa que muchos veían como una de las mayores proyecciones de la cantera universitaria. No es cierto, eso es una mentira, güey. Cuando lo vimos debutar era una mamada este güey. En Pumas Tabasco destacó bastante. Se mostraba como un central con buena técnica, salida limpia Punta y madre, personalidad. ya le cayó caca al pastel. Puta madre, güey. Incluso por Y lo peor de todo es que tiene físico para competir, pero el problema es que no le da, güey. en ataque con 3 asistencias y un gol, algo poco común para su posición. Este rendimiento le abrió las puertas al primer equipo en la temporada 2021-2022, donde disputó los primeros 4 partidos tras la baja de Nico Freire. Pero las cosas no salieron como se esperaba. En esos 4 encuentros, Puma recibió 5 goles sin conseguir ninguna victoria. Ay, Dios. Y aunque Galindo no fue el único responsable, eso comenzó a sembrar dudas dentro del plantel. En los torneos siguientes tuvo más participación, pero con ella también llegaron errores constantes, desatenciones que terminaron en goles en contra, e incluso un autogol que marcó su etapa con el club. Poco a poco fue perdiendo la confianza de los técnicos, y terminó regresando tanto a Pumas Tabasco como a la Sub-23 en distintos encuentros. Ya investigué, el pinche Piolín se comió una broma del Día de los Inocentes caque. ¿En serio? Eventualmente fue venido al Atlético Morelia de la Liga de Expansión, donde ha disputado 8 encuentros. Una promesa defensiva que parece tener el futuro asegurado, pero que con el tiempo empezó a mostrar cada vez menos nivel. En el número 7 está Manuel Montejano. A mí me acuerdo que a mí me habían dicho que este güey Montejano iba para Europa. A ese nivel decían que estaba para jugar en Europa este güey, Dios santo. Esta que formó parte de esa camada que debutó Andrés Lilini. Antes de llegar a Primera División tuvo un gran paso por Pumas Tabasco y por la Sub-20, donde marcó 17 goles y se perfilaba como un delantero sólido para el futuro. Su debut en la Liga MX fue ante el Mazatlán y lo aprovechó al máximo anotando en su primer partido. Ese gol abrió la puerta para que apareciera en 5 encuentros más de liga, pero poco a poco fue perdiendo peso en la delantera. Sus minutos se fueron reduciendo y su presencia empezó a diluirse entre rumores, como aquella polémica en la que se le relacionó con los colores del eterno rival. La funa que le cayó por su ida al Estadio Azteca con la camiseta del América, Dios, güey. Sí le hizo una funa medio pendeja, pero pues bueno, supongo que es algo que tiene que carrear los jugadores profesionales, ¿no? Montejano terminó convirtiéndose en un delantero que iba a venir entre la Sub-20, Pumas Tabasco y solo en ocasiones la banca del primer equipo. Ese ciclo continuó hasta 2024, cuando fue traspasado al Celaya, donde no pudo brillar. Solo disputó 12 partidos sin goles ni asistencias. Hoy en día, Emmanuel Montejano juega en la primera división de Canadá con el Pacific FC, donde lleva apenas un gol. En el número 6 está Pablo Jara. Ay, este era horrible. Cómo defendía este hijo de la chingada. Era malísimo, pero malo. Un futbolista que quizás ya muchos olvidaron, pero entre 2018 y 2019 llegó a ser el defensa. Este sí creo que pagó para debutar. Este sí creo que de verdad lo hizo. Defensa Doble titular camiseta. de los Pumas. Y una pregunta,
Porque los Pumas tienen su escudo así de enorme en la camiseta y no pequeño en los lados. Porque así es la tradición, bro. Jaques comenzó a ganarse un lugar desde 2015 gracias a sus buenas actuaciones en la Sub-20 y en la Copa MX. Para la temporada 2016-2017 hizo su debut de la Liga MX en una victoria ante Cruz Azul y también disputó los cuartos de final de la Conca Champions ante Tigres. A partir de ahí se volvió un jugador recurrente de las convocatorias y comenzó a tener más minutos. Su oportunidad real llegó con la salida de Gerardo Alcoba. Jaques tomó el puesto compitiendo directamente con Luis Quintana y aprovechando también porque Pumas ocupa azul y oro en sus uniformes de local. ¿Quién sabe? Deberíamos usar amarillo, ¿no crees, bro? las lesiones de Alejandro Arribas. En ese periodo jugó más de 10 partidos por torneo y se consolidaba como una opción confiable en la defensa. Mentira, nunca fue confiable, güey, nunca. nunca, siempre fue malo. Puto malo, güey. Sin embargo, los resultados colectivos no lo acompañaron. Pumas cayó 2 veces en liguilla ante el América con marcadores muy dolorosos para la institución. Aunque Jaques no jugó en esos partidos específicos, esas derrotas llevaron al club a reforzarse fuertemente en la defensa, relegado por completo tras la llegada de Nico Freire y posteriormente por Johan Vázquez. Un torneo después, Pablo Jaques fue cedido a Dorados, donde no logró hacerse como titular. Luego tuvo un segundo paso por Pumas Tabasco y cerró su etapa en México con Mineros de Zacatecas, donde solo disputó 7 partidos. Su última participación profesional fue en la primera división de Andorra, con el FC Santa Coloma, donde jugó 11 encuentros y dio una asistencia. Un defensa que en su mejor momento mostraba una buena marca y presencia, pero que terminó quedándose sin minutos y sin la confianza necesaria para mantenerse en el cuadro titular. Sí, no, nunca fue bueno. En el número 5 está José Antonio. Pobre güey, este sí tenía nivel para poder estar en primera. Lo que le pasó a este pobre muchacho, Dios, lo que ha sufrido. García, un canterano con una historia polémica que marcó Luka su Modric. carrera. Ándale, Luka Modric. No. El Modric mexicano. Oh, pobre Antonio, güey, pobre Antonio. Debutó bajo la dirección de Ricardo Tuca Ferretti. En su temporada debut disputó 9 encuentros entre Liga y Conca Champions. Los resultados del equipo fueron muy irregulares, pero José Antonio logró ganarse un lugar en el plantel. En el Apertura 2012 tuvo su mayor chance. El equipo jugaba con línea de 5 en defensa, y García rotó entre lateral derecho y central, acumulando 14 partidos, la mayoría como titular. Aún así, Pumas terminó 10º y no clasificó a liguilla. Esa eliminación provocó un replanteamiento táctico que lo dejó en la banca. A pesar de ello, siguió en el primer equipo, y tuvo un paso corto en préstamo con Zacatepec. Sin embargo, lo peor llegó poco después. A partir de 2016, con Paco Palencia como técnico y la directiva de Ares de Parga, José Antonio empezó a sufrir complicaciones musculares en la espalda. Según su versión, la lesión fue mal atendida por el cuerpo médico y la directiva se negó a cubrir sus gastos y a renovar su contrato. El problema llegó a tal punto que pasó 1 año y medio prácticamente en silla de ruedas. Sí, ya no podía ni jugar, ya el problema no era si podía jugar, ya era caminar, güey. No, lo que le pasó a este pobre güey, Dios. Neta, es feo, feo. Esa negligencia lo obligó a demandar a la directiva ante el TAS. Una lesión maltratada y una mala gestión institucional que en la práctica arruinaron la carrera de un defensor que pudo haberse consolidado como titular. Si quieres profundizar en este caso, en la descripción te dejo la entrevista de José Gutiérrez y José Antonio García, donde cuenta paso a paso lo que vivió dentro y fuera de las canchas. Güey, pobre cabrón, güey. La neta sí tenía buen nivel, era buen central. O sea, no era la gran maravilla, pero era confiable. En el puesto número 4 está Carlos Gutiérrez, un futbolista que muchos recuerdan por su explosión en 2020. Aunque debutó en Primera División cedido en San Luis, Carlos es canterano de Pumas, y su mejor etapa la vivió precisamente en el Pedregal. En el Guardianes 2020 jugó como lateral y extremo derecho, sumando 1.230 minutos y aportando 3 asistencias. Ese torneo Pumas llegó hasta el final contra León, y fue Carlos Gutiérrez quien dio la asistencia en el gol de la final de ida. Sin embargo, dicha final la terminaron perdiendo. Aún así, parece que su momento había llegado. Después de ese torneo, Carlos empezó a jugar los partidos importantes como titular, convirtiéndose en una pieza confiable por su velocidad y desequilibrio. Pero todo cambió y fue testigo de cómo la sequía de los Pumas aumentó. A ver, tenía que potencial para adueñarse en la lateral derecha a Carlos Gutiérrez, pero la lesión esta lo mermó y fue para abajo. O sea, sí tenía velocidad, pero no, de plano no le dio. De peroné, una lesión que lo dejó fuera casi 6 meses.
Ese tiempo fuera lo alejó de su mejor nivel y del puesto titular. Y cuando regresó, la competencia ya era brutal. Eduardo Salvio, Gustavo Del Prete, César Huerta, todos peleando por un puesto como titular, incluso rotando posiciones. Su participación fue desapareciendo Llegó a jugar como lateral derecho y ni así pudo. rápidamente, a grado de jugar solo 129 minutos en 8 partidos. A partir de ahí comenzó a deambular entre la sub-20, Pumas Tabasco y apariciones esporádicas como revulsivo. En sus últimas temporadas no pasaba más de 150 minutos por torneo. Para la apertura 2024 fue traspasado a la Jaiba Brava de Tampico Madero, donde disputó 7 partidos y anotó un gol. Hoy en día no tiene club profesional y no se ve nada de su actividad futbolística. Una promesa que lo tenía todo para consolidarse hasta que una lesión y la competencia interna lo apagaron por completo. ¿Qué habrá sido de él? En el número 3 está Uy, Marco García, vale madre. Marco García, Cuando debutó, lo que demostraba fue... un mediocampista que debutó con Miche González en el torneo inconcluso de 2020. Rápidamente llamó la atención, marcó un gol en su debut ante Pachuca y cerró ese torneo con 8 partidos y una asistencia. Era su mejor versión y muchos lo veían como el siguiente gran mediocampista salido de la cantera. Pero en octubre de 2020 apareció en su carrera un episodio delicado. Recibió una denuncia formal por acoso. Aunque el caso no tuvo repercusiones legales, la situación no pasó desapercibida y su imagen quedó tocada. Aún así, Y aparte tuvo la fractura de tibia y peroné, aparte de eso. siguió teniendo minutos, pero casi siempre entrando desde el banquillo. Órale por cabrón. En el clausura 2022, cuando parecía recuperar su mejor nivel, dando un gol y dando una asistencia en 2 partidos, sufrió una fractura de peroné, que lo dejó fuera casi 3 meses. Y aunque volvió a las canchas, su lugar en el primer equipo prácticamente había desaparecido. Su nivel no era el mismo y sus participaciones se limitaron a pequeños ingresos de menos de 20 minutos. Ese torneo apenas jugó 13 partidos, casi todos desde la Actualmente banca. juega en el Atlante. Sí, él está ahorita en el Atlante. Después fue enviado a Pumas Tabasco y en su última temporada en el Pedregal solo disputó 67 minutos en 4 partidos. Tras salir del club, Marco García pasó por Querétaro, donde jugó 10 encuentros en 2 torneos, y luego cayó en la Liga de Expansión con Venados de Yucatán, donde tuvo un poco más de regularidad. Ese rendimiento lo llevó a fichar por el Atlante en la temporada actual, aunque nuevamente como revulsivo más que como titular. En el número 2 está Brian Mendoza, un La Cobra Mendoza, güey. futbolista que pasó de héroe a desaparecer por completo en cuestión de meses, donde debutó ante Tigres, apenas con 3 minutos en el campo, pero fue en su segundo partido A huevo, donde explotó. pasó por mis gallos blancos de Querétaro. Kikiri, Kikiri, gallos. Cállese, güey. Marcó el gol de la victoria al minuto 90 ante Toluca, y de inmediato se ganó a la afición universitaria. Una semana después, en el clásico capitalino, jugó como titular y anotó este golazo ¡Qué golazo! desde fuera del área. Con esas 2 actuaciones, Brian parecía destinado a convertirse en un titular recurrente para Michel González. Pero después todo se vino abajo. De un momento a otro dejó de aparecer en convocatorias. ¿Qué Comenzó a pedo rumorear W? Todos esos guas pasaron por mis Pumas. Rar Puma. de polémicas internas y situaciones relacionadas al COVID dentro del club. Aunque nada de esto fue confirmado, lo cierto es que Brian desapareció del mapa del primer equipo. Su última etapa con Pumas fue bajo la dirección técnica de Andrés Lilini, aunque se notaba que no era de sus favoritos. Aún así jugó 7 partidos y marcó aquel golazo desde media cancha, pero sus minutos eran cada vez más escasos. Terminó jugando solo 86 minutos en toda la temporada, volviéndose un jugador de Pumas Mejor Tabasco dicho, más que Pumas, Pumas. un jugador del primer equipo. En su última campaña con Pumas, Brian apenas disputó 44 minutos en 4 partidos, antes de salir al Atlante. Ahí tuvo más participación, pero tampoco logró consolidarse. Sus mejores años lo vivió en el Atlético Morelia, donde sí fue titular, aunque sin llegar a destacar como se esperaba. Después fichó con Celaya, donde tenía buenos números, hasta que se involucró en una de las polémicas más fuertes de su carrera. En los cuartos de final de Güey, cuando mandó al hospital al pobre Camberos, güey. Cuando estaba en el Tapatío. Fuck, man. clausura 2024 de la Liga de Expansión, Brian Mendoza fue acusado de agredir a Hugo Camberos del Tapatío. Sí, le puso una putiza acá atrás, güey. Vale madre. Güey. Camberos terminó hospitalizado y la comisión disciplinaria le impuso 3 partidos de suspensión y una multa. Brian defendió su inocencia, asegurando que no golpeó al jugador. Tras ese episodio, Mendoza salió del país y fichó por el Lugo de la tercera división española, donde jugó 25 partidos y anotó 5 goles. Hoy en día se encuentra en la primera división de Chile,
un destino poco común para un futbolista mexicano. En el puesto número 1 está... Uy, el Pollo Saldívar. Dios, güey, nunca me imaginé que hubiera estado tanto tiempo en Pumas. Estuvo demasiado tiempo, güey. Dios, güey, siempre se me hizo malísimo, pero por alguna razón lo mantenían y lo seguían manteniendo, güey. Vale madres. Alfredo Saldívar, un caso completamente distinto a los demás nombres de esta lista. Él sí tuvo la titularidad asegurada durante varios años en el primer equipo. Saldívar debutó con Pumas ¡Es el babuino, Peña! ¡Es el babuino! a temprana edad ante Monterrey tras la expulsión de Alejandro Palacios. En ese momento era apenas el cuarto portero, y la mayoría de sus minutos eran en el ascenso MX con Pumas Morelos. Pero su mejor oportunidad llegó gracias a la lesión de Palacios, quien estuvo más de un torneo fuera de las Lamentablemente canchas. Como está suplente, retirado. Ay, sí, no, ¿para qué? Es uno de los peores porteros que he visto en mi vida. Saldívar le tocó jugar la liguilla ante el América, entrando desde el banquillo, donde tuvo buenas participaciones, sin embargo no le bastó para clasificar a los Pumas a semifinales. A pesar de ese impulso, el club decidió fichar a Josgar Gutiérrez, pero aún así Saldívar logró quedarse con la titularidad en el Clausura 2015. El problema es de que el torneo fue muy malo. Pumas terminó en la posición 13ª. Con el regreso de Palacios y sus buenas actuaciones, el equipo incluso alcanzó una nueva final de liga, que lamentablemente también se perdió. ¡Puta madre! Aún así, dentro del club y bajo la dirección de Ares de Parga, ya existía la convicción de que Alfredo Saldívar sería el siguiente portero titular del club universitario. Para el Clausura 2017, tras los malos resultados y el último partido de Palacios, aquel 4-3 ante Querétaro, Te ganamos la Valencia y final. Arriba Tigres. ¡Cállese! la directiva apostaron de lleno por Saldívar. Desde ese momento se convirtió en el guardameta titular y para el torneo siguiente, con la salida definitiva de Palacios, quedó como la única opción en el arco. Lo curioso de Saldívar es que tenía partidos donde mostraba grandes atajadas y momentos que lo llegaron a poner incluso como posible candidato a la Y te selección ganamos mexicana. en el Corregidora, Kikiri. Pero sus errores también fueron más persistentes y sobre todo más costosos. Pumas Neta sí se ha pasado de pendejo, atravesó varios torneos sin clasificar a la liguilla, incluyendo uno donde terminó en penúltimo lugar. Y en otros, cuando sí lograba avanzar, las goleadas en las fases finales llegaron marcadas directamente por fallas suyas, que terminaron pesando más que sus buenas actuaciones. Incluso años después empezaron a circular versiones de supuestos amaños de partidos, alimentados por la cantidad de Ay, Dios santo, qué malo era, güey. goles recibidos. Saldívar promediaba más de 20 goles en contra por torneo, y apenas alrededor de 4 partidos con portería imbatida. Su último torneo fue Clausura 2020, que quedó inconcluso por la pandemia, donde recibió 19 goles en solo 10 partidos. Fue ahí cuando Pumas decidió cambiarlo por Alfredo Talavera en un intercambio directo con Toluca. Con los Diablos tampoco pudo ganarse la titularidad, y fue entonces que en 2021 anunció su retiro del fútbol profesional. Lo último que se supo de su carrera fue su fichaje con un equipo amateur de Oaxaca, un portero que tuvo más minutos que casi cualquier Gracias otro a canterano Dios. para demostrar su Gracias a potencial, Dios. pero que simplemente terminó desapareciendo entre errores. Y así llegamos al final de este top. Estas historias no buscan demeritar a ningún canterano. Digo, siento que faltan algunos. Yo hubiera metido también a Eric Vera. Hubiera metido también a a Alan Acosta. ¿Cómo se llama este güey? Al Martín Figueroa. Que hay una cosa curiosa con el Martín Figueroa. Cuando debutó en Pumas, Ese empezaba portero bien, perdió contra se mis fue gallos y mis cayendo, tigres. no pintaba nada. Yo meto a Hugo Sánchez W. Hugo Sánchez. No pintaba nada y lo mandaban a préstamo al Atlante cuando estaba en la expansión. Ganaba, jugaba, ganaba partidos, metía muchos goles, levantaba bastante y se iba de nuevo a los Pumas. No llegaba a los Pumas, pues no hacía nada, se hacía pendejo y pues le fue de la verga. Lo mandaban al Querétaro y le fue bien, regresa a Pumas, le iba mal, lo mandan a otro lado, le iba bien, regresa a Pumas, le iba mal. Es algo muy curioso con Martín Figueroa, pero bueno, lo que hay, ¿no? Lo que hay, Peña. Al contrario, llegar al primer equipo ya es un logro que no muchos pueden presumir. Simplemente Aplicó un tonal y pinche apostador. Bueno, lo del rumor de la apuesta fue porque en un video de Franco Escamilla, Wherever Tomorrow había dicho que había un jugador de Pumas, o no sé si especificó de Pumas o alguien, que sabía de que había un jugador de profesional de la Liga MX que estaba metido en apuestas y que estaba amañando partidos.
Y muchos llegaron a la conclusión que fue el Pollo Saldívar. No sé si dijo Pumas exactamente o fue eso. Son casos de futbolistas que por distintas razones que no pudieron consolidarse con Pumas y hoy poco recuerdan. Chales. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y cuéntamelo en Buen video, buen video, buen video. los comentarios qué otro canterano de Pumas crees que Peñas quedó en de el YouTube, olvido. Sin más gracias que por decir, todo nos este vemos año. en la Nos vemos pronto. Y disfruten sus vacaciones y feliz año nuevo. Feliz año, Peña. Por cierto, feliz año, feliz próxima. año. Pero bueno, Peña, espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like. Espero que les haya gustado. Nos vemos, gente. Cuídense. Bye, bye. Chinguen a su madre YouTube.